¿Por qué debemos rezar por los muertos? Esta es una pregunta muy común dentro del cristianismo. Mucha gente argumenta de que después de la muerte, el muerto ya no tiene ninguna oportunidad de arrepentirse y encontrar la salvación, ya que tuvieron toda la vida para arrepentirse. Antes de dar la explicación de la importancia de rezar por los muertos, debo explicar de que Dios no está limitado bajo las restricciones y leyes o reglas del tiempo y el espacio. Es decir, Dios no está adentro del tiempo de la misma forma que nosotros lo estamos. Dios crió el tiempo y el espacio, por lo cual Dios no es afectado por el tiempo y el espacio. Nosotros los humanos vivimos en el presente, donde se nos presenta un evento tras el otro, un instante seguido por otro instante. Pero para Dios, el pasado, el presente y el futuro es visto todo de una vez. Por ejemplo, digamos que un conocido suyo murió en un miércoles y el viernes siguiente de esa misma semana vas a su funeral. Y en su funeral te pones a pensar sobre esa persona y le envías una oración a Dios, pidiéndole a Dios que esa persona se haya arrepentido antes de la muerte de todos sus pecados, de que esa persona haya muerto en un estado de gracia, de que esa persona se haya reconciliado con Dios antes de fallecer y de que Dios tenga misericordia por esta persona. Mientras tú haces esta oración el viernes siguiente de la misma semana en la que murió esta persona, Dios ya tomó esta oración en consideración antes de que muriera la persona el miércoles de esa semana. Y al Dios tomar esa oración tuya en consideración, Dios le pudo presentar a esta persona señas o signos o sentimientos que le ayudaran a abrir los ojos y arrepentirse antes de que muriera ese mismo día. Es importante recordar que aún cae en la persona en aceptar esos sentimientos, esas señas o esos signos de Dios para arrepentirse, ya que es por voluntad propia. Pero lo importante aquí es que nuestra oración, en este caso, que se hizo después de la muerte del difunto, fue tomada en consideración antes de que muriera esa persona el miércoles. Porque Dios no tiene que esperar para que pasen los días hasta que llegue el viernes de esa semana y hasta que tú digas esa oración para tomarla en consideración. Porque Dios ya sabía que ibas a hacer esa oración. Esto no cambia nuestras acciones, es decir, nosotros debemos de seguir rezando, porque para nosotros sí es el presente. Entonces, viendo que nuestra oración aún puede impactar a las personas que ya han muerto, por esta razón, creo que esta razón es suficiente para ver la importancia de la oración por los que han muerto. De hecho, este tipo de oración por los difuntos
no es nueva, no comenzó en el Nuevo Testamento, sino que esta práctica ya se utilizaba desde el Antiguo Testamento. En el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12, versículo 39 al 45, después de la guerra, Judas Macabeo descubre que los soldados de él, que cayeron en la batalla y murieron, tenían un amuleto en ellos. El amuleto era de origen idólatra, es decir, era un amuleto pagano. Y esto indicaba de que los soldados murieron en pecado, ya que no tuvieron solamente confianza en Dios, sino que encontraron la necesidad, según ellos, de obtener ayuda con un amuleto pagano. Judas Macabeo estaba muy triste al saber de que sus soldados habían muerto en pecado, y entonces organizó para que se hicieran sacrificios a Dios por el perdón de estos soldados. También organizó para que rezaran por la alma de estos soldados que habían muerto en pecado, para que Dios los perdonara. Otro ejemplo en las Escrituras que vemos es en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, donde San Pablo reza por Onesíforo y por el día de su juicio. Si leemos bien las Sagradas Escrituras en el contexto adecuado, las Escrituras nos mencionan o demuestran de que Onesíforo ya ha muerto. Tampoco falta decir de que las Santas Escrituras nos enseñan de que debemos rezar por nuestros prójimos, por nuestros hermanos y hermanas, y de que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está compuesto de los que han seguido a Cristo, o los que siguen a Cristo, mejor dicho. Esto es sin importar si están vivos o muertos. La segunda razón por la cual debemos rezar por los muertos es porque, aunque sabemos que hay dos destinos después de la muerte, sabemos que puede ser uno salvado e ir al cielo gracias a la misericordia de Dios, o también sabemos de que si una persona eligió no seguir a Dios conscientemente, le puede esperar el infierno. Pero lo que no sabemos es sobre el proceso de llegar al destino final. ¿Qué pasa del momento que muere una persona al momento que se dirige a su destino final? Si una persona va hacia el cielo, ¿qué tanto tarda esa persona para llegar? ¿Y cómo es el proceso y el camino para llegar? Las iglesias apostólicas, como la católica y la ortodoxa, mantuvieron las enseñanzas que los apóstoles le enseñaron a sus discípulos. Y obviamente los apóstoles obtuvieron estas enseñanzas de Cristo. Estas enseñanzas incluían el hecho de que debemos rezar por los que han fallecido, porque no sabemos qué les espera al otro lado después de la muerte. Aun si alguien va a ser salvado y va hacia el cielo, el camino hacia el cielo, no sabemos qué pasa en el camino hacia el cielo. Por ejemplo, la Iglesia Católica llama esto el purgatorio. La Iglesia Ortodoxa no lo llama purgatorio. Y aunque si nos vamos a los detalles de estas dos enseñanzas, empieza a parecer muy diferente la idea, el concepto
tiene la misma base, que no sabemos qué obstáculos o qué penas o qué dificultades sean por las cuales pasa la persona en el camino después de la muerte. Por lo cual, si rezamos a Dios para que tenga misericordia sobre estas almas, para que lleguen más rápido a su luz, a su gloria, a su santo reino, tenemos esa posibilidad de ayudar a estas almas. Dios no se va a enojar contigo por desearle el bien a tu prójimo o hermano o hermana que ha fallecido. De lo contrario, las Santas Escrituras nos enseñan de que Dios nos enseña, nos dice que debemos rezar por nuestros hermanos y hermanas, nuestros prójimos. Precisamente por el hecho de que no sabemos exactamente cómo o cuál es el proceso entre la muerte y el destino final. Es precisamente por eso que debemos rezar por la misericordia de Dios hacia ellos que se han ido de este mundo. Creo que algunas evidencias sobre esta enseñanza es de que los primeros cristianos recibieron estas enseñanzas de los discípulos de los apóstoles, ya practicaban la oración por los muertos. Hasta la fecha, si vamos a las tumbas antiguas, los lugares en los cuales surgió el cristianismo, las catatumbas tienen hasta la fecha inscritas oraciones pidiéndole a Dios que tenga misericordia sobre la alma de la persona que ha sido enterrada o sepultada, mejor dicho, en esa tumba. Hasta la fecha se pueden observar estas escrituras y inscripciones. La tercera razón por la cual debemos de rezar por los muertos es más una opinión o una forma de sentirme yo mismo. Es decir, que yo mismo soy un pecador y aunque sí estoy arrepentido de mis pecados, a la hora de mi muerte, yo quisiera que todos quien pueda rece por mí, que le pida a Dios perdón de mi parte, que le ruegue a Dios que tenga misericordia de mí, ya que voy a ocupar toda la ayuda que pueda para expresarle a Dios mi arrepentimiento de todo el mal que he causado. Y si yo quisiera eso para mí, que todos recen por mí, aún después de mi muerte, entonces yo debo de hacerlo por mis prójimos, mis hermanos y hermanas. Eras, eres y serás.